Buenas tardes, soy Sad, alumno de primero de SMR y en este vídeo voy a explicar las preguntas del tema 01. Comenzamos. 1. ¿Qué es la microinformática? La microinformática engloba el conjunto de equipos tecnológicos microinformáticos que facilitan las actividades profesionales y personales a las personas. 2. ¿De qué se encarga un técnico de microinformática? Un técnico de microinformática se encarga de montar, configurar y mantener sistemas microinformáticos y asegurarse de su correcto funcionamiento de manera individual y colectiva dentro de una red. 3. ¿Qué es el hardware y el software? El hardware son las partes físicas de un sistema informático, como pueden ser sus componentes eléctricos, electrónicos o mecánicos. El software, por otra parte, son los componentes lógicos de un sistema informático. Dependiendo del tipo de software, este puede realizar tareas específicas. 4. Indique los tipos de hardware. El primer tipo de hardware del que vamos a hablar es el hardware OEM. Este tipo de hardware no está puesto a la venta al usuario final, sino que el fabricante lo fabrica y lo distribuye a terceros que montan equipos informáticos con estos componentes y los venden bajo su propia marca. Después tenemos el hardware retail. Este tipo de hardware sí que está pensado para ser puesto a la venta a los usuarios finales. Y podríamos comprarlo directamente desde el fabricante o a través de terceros. Un ejemplo sería la tarjeta gráfica de Nvidia RTX 4090, que podríamos comprársela directamente a Nvidia a través de la Founders Edition, o podríamos comprar una versión de terceros de terceros, como por ejemplo una versión de MSI. Finalmente tenemos el hardware reacondicionado. Ese hardware ya ha estado en uso y se verifica que funciona correctamente y que está en buen estado y se vuelve a poner a la venta. 5. Indique los tipos de equipos informáticos. Tenemos los ordenadores de marca, que son ensamblados por un único fabricante, aunque los componentes internos pueden ser de diferentes fabricantes. Y al ponerse en venta, se venden se venden bajo la marca del ensamblado. Es importante decir que los componentes hardware que se usan en estos tipos de equipos son los componentes de hardware OEM. Y un ejemplo serían los ordenadores sobre mesa premontados de Dell, HP o Razer. Después tenemos los ordenadores clónicos. Estos son ensamblados por técnicos a partir de componentes hardware de diferentes fabricantes y al final, una vez ya construidos, no tienen marca propia. No pertenecen a ninguna marca. 6. Indique desde el más pequeño hasta el más grande los distintos componentes que podemos encontrar en un equipo informático. El más pequeño es semiconductor, que se comporta como un conductor o aislante dependiendo de diferentes factores. Más grande que el semiconductor es el transistor. El transistor consiste en tres capas de semiconductores que son el conductor, la base y el emisor. Después tenemos la puerta lógica. Las puertas lógicas son agrupaciones de transistores que son capaces de realizar instrucciones lógicas o matemáticas en sistemas de numeración binaria. Finalmente tendremos el circuito integrado. Los circuitos integrados son estructuras formadas por un conjunto de puertas lógicas que sirven para realizar diversas operaciones prediseñadas. 7. A la hora de conectar componentes se usan conceptos como plug and play, enchufar y usar. Estos componentes no requieren de ningún tipo de configuración ni requieren que proporcionemos parámetros a los drivers o que los instalemos. El ordenador nuestro ya viene con los drivers suficientes para usar estos componentes operativos.
Actualmente todos o casi todos los componentes del mercado vienen con esta tecnología. Un ejemplo serían un teclado o un mouse. Después tenemos el hot plug o conexión en caliente. Los componentes que tienen esta capacidad pueden conectarse y desconectarse de un ordenador y que el ordenador siga encendido y que no se apague. Unos ejemplos serían pendrives USB, discos duros externos, dispositivos de red como switches y routers, y etc. Eh, por último, tendríamos hot swap. Los componentes que tienen la tecnología hot swap pueden realizar las mismas funciones que componentes con tecnología hot plug, o sea, conectarse y desconectarse sin que el equipo se apague, pero esta tecnología está pensada para empresas donde eh, varios trabajadores usan el mismo puesto y para ahorrar tiempo y tiempo de encendido y apagado del ordenador, eh, los trabajadores pasan su tarjeta de identidad por la máquina, la meten y la sacan y el equipo no se apaga. 8. ¿Qué componentes podemos encontrar para interconectar componentes hardware? En primer lugar tenemos las láminas de contacto, que al estar en contacto con otras láminas transmiten señales o energía. En segundo lugar tendríamos los pines, que son pequeños alambres que al tener contacto con sus respectivos receptores u orificios que también se les llama sockets, estos también transmiten señales o energía. 9. ¿Qué dos tipos de acceso a los datos de hardware se pueden dar? El primer tipo de acceso a los datos es el acceso secuencial. Esto consiste en que si queremos acceder a un punto en concreto donde haya información guardada, debemos primero pasar por todos los puntos anteriores donde también haya información guardada. Por ejemplo, sería en una cinta VHS si deseamos ver una película y deseamos ver una escena que está en la mitad de la película, debemos ver primero todas las escenas anteriores. Después tenemos el acceso aleatorio. Esto consiste en que podemos acceder a cualquier punto en el cual haya información de manera directa y sin tener en cuenta la localización de dicha información. Un ejemplo sería el disco DVD. 10. ¿Qué tres tipos de transmisiones se pueden dar de acuerdo con la dirección de los intercambios de datos? La primera es simplex. En este tipo de transmisión, los datos solo van en una dirección de un transmisor a un emisor. Un ejemplo sería la salida de señal de vídeo de un ordenador o de una tarjeta de red a un monitor. En segundo lugar tenemos el semidúplex. En este tipo de conexión, los datos pueden circular en ambas direcciones, pero no se puede hacer simultáneamente. Esto establece un sistema de comunicación bidireccional por turnos en el cual se usa todo el ancho de banda de la línea. Un ejemplo son los walkie-talkies. Finalmente tenemos el full duplex. En este tipo de conexión, los datos sí pueden circular en ambas direcciones y sí pueden hacerlo de manera simultánea. Pero como resultado, el ancho de banda se ve reducido a la mitad al tener dos receptores y dos emisores. Un ejemplo sería la interfaz SATA. 11. Las transmisiones de serie hay un problema importante. Explique los dos tipos de transmisiones que tratan este problema. El problema es cómo sincronizar al transmisor y al receptor para que entiendan que están enviando y recibiendo información. Y los dos tipos de transmisión son la transmisión síncrona o sincrónica. En esta transmisión, tanto el transmisor y el receptor están sincronizados con el mismo reloj. Y la segunda es la transmisión asíncrona o asincrónica. En ese tipo de transmisión no hay ninguna sincronización y cada carácter se envía en intervalos de tiempos irregulares. 12. En los sistemas de numeración indique cuántos teras son. A. Un petabyte. Un petabyte son 1024 terabytes. B.
Un exabyte. Un exabyte son 1.024.000 terabytes. C. Un zettabyte. Un zettabyte son 1.024 millones de terabytes. Y finalmente D. Un yottabyte. Un yottabyte son 1.024.000 millones de terabytes. 13. A la hora de transferir información binaria se puede utilizar tres unidades. Indica cada una de ellas. La primera es B minúscula barra S, que es bits por segundos. La segunda, B mayúscula barra S, que es bytes por segundos. Y por último tenemos T barra S, que son transferencias por segundos. Para finalizar este vídeo vamos a ver la pregunta 14 que dice: ¿cuál es la unidad de medida de frecuencia? Esta unidad son los hercios. Y los hercios representan cuántos ciclos o cambios por segundos suceden en una variable. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.